Becky, hoy voy a hacer pay de calabaza utilizando puré de calabaza enlatado. Sé que conseguir este puré en México puede ser complicado, por eso les voy a explicar hacer el puré de calabaza utilizando una calabaza fresca. Antes de empezar a hacer el puré es importante saber un poquito sobre las diferentes variedades de calabaza que existen generalmente en los mercados mexicanos. La calabaza que yo recomiendo para hacer el puré de calabaza en este pay es esta. Generalmente se conoce como calabaza de azúcar, calabaza dulce o calabaza para pay en los supermercados y mercados mexicanos. Tiene mucha pulpa, poca semilla y es bastante dulce, entonces el puré les va a quedar muy suavecito y de un buen sabor. Si no consiguen esta calabaza, pueden utilizar otras variedades, como la calabaza de Castilla, que es la que generalmente utilizamos en México para las empanadas, o la calabaza Halloween, que es la que generalmente utilizamos para decorar las casas. Para hacer puré, le quitamos el tallo a la calabaza, la partimos por la mitad y removemos las semillas con una cuchara. Ponemos ambas mitades de la calabaza en una charola para hornear y las untamos con un poco de aceite por ambos lados. Las colocamos con la parte interior hacia abajo para evitar que se resequen en el horno. La calabaza que yo estoy usando pesa aproximadamente 2 kilos. La voy a hornear a 180 grados centígrados por 50 minutos. Si su calabaza es más grande, quizás necesite más tiempo en el horno. Sabrán que está lista cuando un cuchillo pueda insertarse sin resistencia. Cuando la calabaza esté a temperatura ambiente, le quitamos la cáscara, partimos en pedazos medianos y los agregamos a la licuadora. Lo licuamos hasta tener un puré. Los guardamos en recipientes de vidrio o de plástico y los refrigeramos. Este puré aguanta hasta 2 semanas en el refrigerador. Y listo, tienen puré hecho en casa. En un tazón vamos a mezclar 1 3/4 taza y 2 cucharadas de harina con 170 gramos de mantequilla fría, sin sal y en cubos. Si sus manos son muy calientes, pueden usar un tenedor o un estribo. El punto de este primer paso es cubrir la mantequilla con la harina. Luego, tomamos los cubos de mantequilla y los aplastamos con nuestras manos. Tengan cuidado de no deshacerlos, solo hay que aplastarlos. Cuando todos los cubos de mantequilla estén aplastados y cubiertos con harina, agregamos 1/4 de cucharadita de sal y mezclamos. Ahora empezaremos a agregar las cucharadas de agua fría, de poco en poco y según sea necesario. La receta dice que son de 4 a 6 cucharadas de harina, pero esto va a depender de la marca de harina que usen, porque cada harina absorbe agua en diferente cantidad. Entonces, agreguen el agua cucharada por cucharada para asegurarse de no tener una masa muy pegajosa.
Lo que estamos buscando es que la masa tenga la humedad necesaria para mantenerse unida. Esta parte de la masa que separé ya está suficientemente húmeda. Lo que está en el tazón aún está un poco seco. Entonces, para no sobrehumedecer la masa, solo voy a agregar agua a esta parte que está en el tazón. Lo voy a mezclar y lo integro con el resto de la masa. Cuando la masa esté lista, la envolvemos en plástico adherente y la refrigeramos por mínimo 30 minutos. Estamos buscando una masa en la que todavía se puedan ver pedazos de mantequilla completos. Esta masa ya reposó por 30 minutos, entonces la voy a empezar a extender. Para evitar que la masa se pegue a la mesa, estoy utilizando papel para hornear. Si no tienen este papel, pueden utilizar un poco de harina abajo de la masa y sobre el rodillo para evitar que se pegue. Extiendan la masa hasta que mida de 1 a 2 centímetros más que el diámetro del molde que van a usar. Cuando la masa tenga la extensión deseada, levántenla de la mesa y colóquenla sobre el molde. Colóquenla lo más centrado posible para evitar que tengan un lado más grande que el otro. Para acomodar la masa, la levantamos un poco y presionamos ligeramente sobre los lados, para asegurarnos que la masa cubra toda la superficie del molde. Con unas tijeras o un cuchillo cortamos el exceso de masa, pero asegurándonos de dejar una orilla de 1 a 2 centímetros. Esa orilla la vamos a doblar sobre sí misma. Doblar la masa hace que el pie se vea mucho más bonito. Aparte, más masa, más ricura, amigos. Ahora es momento de hacer el terminado de la orilla. Yo voy a utilizar mis 2 pulgares y mi dedo índice para hacer una especie de triángulo en la orilla. Esto me va a dar un terminado en forma de holán. Con un tenedor voy a hacer hoyos en todo el fondo de la masa. Esto es importante porque evita que nuestra masa se infle al hornear. Luego, coloco papel para hornear sobre la masa y agrego frijoles secos. Lo horneo a 220 grados centígrados de 15 a 20 minutos, o hasta que apenas empiecen a dorar las orillas. Pasado ese tiempo, lo sacamos del horno, quitamos el papel para hornear y los frijoles, y lo regresamos al horno de 2 a 4 minutos para que se dore un poquito. Luego lo sacamos y lo dejamos enfriar. Para el relleno, mezclamos media taza de azúcar blanca refinada, un cuarto de taza de azúcar mascabado, una cucharada de canela, media cucharadita de sal, media cucharadita de jengibre en polvo y un cuarto de cucharadita de clavo. Mezclamos ligeramente y agregamos 2 cucharadas de maicena.
o fécula de maíz. Mezclamos hasta integrar y reservamos para uso más adelante. En otro tazón, batimos ligeramente 2 huevos. Agregamos 1 3/4 de taza de puré de calabaza. Mezclamos hasta integrar el huevo con la calabaza. Agregamos la mezcla de ingredientes secos y lo mezclamos hasta integrarlos. Por último, agregamos los 325 ml de leche evaporada de poco en poco hasta integrarlo con la calabaza. Agregamos la mezcla de calabaza a la masa precocida del pie, que debe estar fría. Lo horneamos a 220 grados centígrados por 15 minutos y luego reducimos la temperatura a 180 grados centígrados y continuamos horneando de 40 a 50 minutos, hasta que el centro tenga una consistencia como de gelatina. Cuando esté listo, lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente por mínimo 2 horas. Una vez que salga del horno, es importante que lo dejen enfriar por completo a temperatura ambiente, para asegurar que el sabor y la textura sean perfectos. No lo metan al refri, solo déjenlo afuera a temperatura ambiente. Para decorar, yo hice una mezcla de queso crema con azúcar glass y le hice unos círculos encima al pie, pero la decoración es a su gusto. Pueden ponerle crema batida, nueces picadas, nueces enteras, lo que ustedes quieran. Y listo, eso es todo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan. Gracias.